Hola, mi nombre es Wilmarie Jarianes Guevara de Gallardo y les doy la bienvenida a un recorrido académico que haremos por el Derecho Internacional Público, donde hablaremos de la subjetividad internacional y el concepto de Estado. En este cuento vamos a abordar quiénes son los sujetos del derecho internacional, qué rasgos los caracterizan y cómo se definen jurídica y políticamente dentro del contexto global. Para comenzar, hablemos de la subjetividad internacional y nos preguntamos qué significa realmente. Bueno, la doctrina nos da diversas perspectivas. Tenemos, por ejemplo, el profesor Néstor Goncalves, que lo define como la capacidad de exigir responsabilidad internacional cuando los derechos derivados de las normas internacionales han sido vulnerados. También tenemos la opinión de Ada Bullones, quien añade que se trata de aquel sujeto obligado por esas normas y responsable ante la comunidad internacional por sus incumplimientos. En síntesis, la subjetividad internacional implica el reconocimiento de personalidad jurídica ante el mundo, a los estados, a las organizaciones internacionales, los individuos y otros entes que actúan dentro de esta esfera jurídica internacional. Ahora bien, hablemos de la clasificación doctrinal de los sujetos del derecho internacional público. Y es que al indagar quiénes son estos sujetos, encontramos 6 grupos principales, como lo son el Estado como estructura soberana. Tenemos a las organizaciones internacionales, tanto intergubernamentales como las no gubernamentales. También encontramos a los individuos que cada vez más participan en la defensa y en la promoción de los derechos humanos. Están también los grupos humanos que aspiran a conformarse como Estado, como son algunos movimientos de liberación. Y por último, tenemos también la Santa Sede y a la Organización de Malta, que ocupan espacios particulares en la diplomacia internacional. Ahora nos vamos a los rasgos que determinan la personalidad jurídica internacional. Y es que nos preguntamos cómo sabemos que un sujeto tiene personalidad jurídica internacional. Y es que existen ciertos rasgos que definen esto. Estos deben poder celebrar contratos con otros estados, deben adquirir bienes, también tienen que comparecer ante organizaciones judiciales y presentar reclamaciones. En pocas palabras, su accionar debe producir efectos jurídicos concretos en el escenario internacional. Ahora pasemos a la capacidad jurídica internacional y a los tipos de capacidad jurídica. Y es que la capacidad jurídica internacional, como nos explica Daniel Guerra Iñiguez, es la facultad de obligarse y ser obligado. Esta se desglosa en 2 principales tipos, como son la capacidad de goce, que nos permite ser titulares de los derechos y deberes, y la capacidad de obrar, que se refiere a poder ejercer válidamente estos derechos, a realizar actos jurídicos y a responder por hechos ilícitos y participar en los procesos judiciales. Pasemos ahora al segundo gran eje, que es el concepto del Estado. Y es que históricamente el término no fue aceptado sino hasta el siglo XVI, siendo Nicolás Maquiavelo uno de sus principales impulsores. Aunque actualmente entendemos que el Estado es una organización soberana con territorio, población y poder gubernamental. Hernán Heyer lo describe como una unidad de denominación con capacidad interna y externa claramente delimitada. Ahora nos vamos a la formación, al crecimiento y a la extinción del Estado. Y según la Convivencia de Montevideo, para que exista un Estado deben cumplirse 4 condiciones: población, territorio, gobierno y capacidad de relacionarse internacionalmente. Su crecimiento puede deberse a procesos como la anexión de territorio o a la colonización, y su extinción ocurre por la pérdida de población, pérdida de territorio o por la sucesión estatal. Ahora, vámonos a las formas de Estado. Y es que existen formas de Estado de organización del poder dentro de ellos. La monarquía, en la que el poder reside en una figura soberana. Tenemos también a la democracia, que permite la participación ciudadana y la división de los poderes.
También encontramos la dictadura, que está basada en el ejercicio del poder por la fuerza, y la oligarquía, donde unas pocas personas detectan el poder. En nuestro caso, Venezuela se configura como un Estado democrático y participativo, regido por los principios de solidaridad, cooperación y corresponsabilidad. En cuanto a los derechos y a las obligaciones de los estados tienen derechos fundamentales desde la jurisdicción dentro de su territorio hasta la protección de su cultura y soberanía, pero también tienen obligaciones como el respeto a los derechos humanos, la buena fe en el cumplimiento de los tratados y el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. En cuanto al reconocimiento del Estado y el gobierno, el reconocimiento de un Estado o de un gobierno es un acto jurídico que lo legitima ante la comunidad internacional. Este puede basarse en la efectividad, es decir, en el control que ejerce sobre su población, o en la regularidad, que es la legitimidad de su constitución. Este reconocimiento puede ser diplomático, comercial o simbólico. También existen doctrinas que han guiado estos procesos, como lo es la doctrina Tobar, que exige legitimidad constitucional. También tenemos la doctrina Estrada, que rechaza pronunciamientos sobre legitimidad gubernamental. Por otra parte, la doctrina Betancourt repudia gobiernos surgidos de la fuerza, destacando la importancia de las elecciones libres y respeto de los derechos humanos. En conclusión, el derecho internacional público no solo regula la relación entre los estados, sino que reconoce una pluralidad de sujetos con personalidad jurídica capaces de responsabilidades. Comprender esta red normativa nos permite comprender mejor los mecanismos que sostienen la convivencia, la justicia, la cooperación en los sistemas internacionales. Gracias por acompañarme en este pequeño análisis sobre el derecho internacional público. Espero que haya sido de su agrado y que hayan recibido algún aporte de esto.